Buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro seminario de hoy. En nuestro seminario de hoy hablaremos de las nuevas funciones de gestión de proyectos en Smartsheet que lanzamos últimamente en la aplicación. Bien, mi nombre es Margarita Paz y soy parte del equipo de marketing de Smartsheet y voy a estar dirigiendo el seminario el día de hoy. Bien, antes de empezar, quiero que todas las personas, por favor, ubiquen el panel. Van a poder ahí encontrar una flecha que indica si pueden expandir el módulo en caso de que no lo estén viendo. También pueden aumentar el volumen y van a encontrar un panel para hacer preguntas. A medida que avance el seminario, pueden ir formulando sus preguntas y al final del entrenamiento vamos a tener un espacio para esas preguntas. Tenemos mucha asistencia el día de hoy, así que las preguntas que no se alcancen a contestar el día de hoy se van a contestar a través del correo electrónico. Bien, en nuestro seminario de hoy, básicamente vamos a ver las funciones que estuvieron disponibles en nuestro último lanzamiento. Una de ellas es la duración parcial, que ya está disponible en Smartsheet. También vamos a hablar de las horas laborales, de una de las funciones más solicitadas por nuestros usuarios, que es la ruta crítica, y vamos a hablar también de otras mejoras. Bien, vamos entonces a empezar con la duración parcial. Si ustedes han iniciado sesión en Smartsheet últimamente, se han dado cuenta que en la columna de duración ahora tenemos una unidad de tiempo. Es decir, antes teníamos solamente el número, pero ahora podemos hacer referencia a las semanas, a los días, a las horas o a los minutos. Básicamente, la duración parcial nos va a ayudar a tener mucho mayor control sobre nuestros calendarios. También vamos a poder ingresar en nuestros planes de proyecto el tiempo transcurrido y los hitos de duración cero. Bien, fijémonos entonces que en la columna de duración encontramos una unidad de tiempo asociada. Básicamente, como les decía, ahora podemos hacer referencia a las semanas, a los días, a las horas, a los minutos. Básicamente, si en nuestros planes teníamos 15, ahora si eran 15 días, anteriormente solo aparecía 15, ahora simplemente nos referimos con la D haciendo referencia a días. Bien, la duración parcial soporta decimales. Es decir, que con mayor precisión podemos hablar de 15 días y medio o de 2 semanas y medio o 4 horas y medio. Esto nos va a dar muchísimo mayor control y más precisión para cada una de nuestras tareas. Va a estar disponible en todas las plataformas, ya sea que estemos viendo nuestros planes de proyecto en el desktop o en un dispositivo móvil. La duración parcial y todas estas funciones están disponibles en cualquier plataforma. Bien, otra de las ventajas es que está completamente localizado. Smartsheet ofrece diferentes idiomas, así que básicamente estas nuevas funciones vamos a poderlas referenciar en el idioma en el cual estamos manejando nuestra cuenta, siempre y cuando sea un idioma ofrecido en Smartsheet. En este caso, para las personas que están en un país de habla hispana, simplemente nos referimos como semanas, horas, días o minutos. No necesitamos usar inglés en este aspecto. Bien, la duración parcial va a aparecer en el diagrama de Gantt. Es decir, supongamos que tenemos en un solo día 4 tareas, cada una de 2 días. Básicamente, en nuestro diagrama vamos a poder ver, o en nuestro gráfico vamos a poder ver esas 4 tareas, cada una ocupando un poco de tiempo. Bien. Bien, vamos a hablar también del tiempo transcurrido. Esta función es muy recomendable porque hay gerentes de proyecto que no quieren que los fines de semana o que las horas laborales interfieran en el progreso de ciertas tareas.
De pronto esta función no aplica para todo el mundo, pero por ejemplo, para las personas que trabajan en la construcción es una función excelente. Cuando nosotros nos queremos referir al tiempo transcurrido, lo que hacemos es que vamos a ingresar una T antes de la duración. Más adelante vamos a ver cómo en nuestra demostración, cómo ingresar el tiempo transcurrido, pero básicamente lo que queremos explicar con el tiempo transcurrido es que va a ignorar las horas y los días laborales. Es decir, esa tarea específica no va a tener en cuenta nuestro calendario. Bien, ahora tenemos también los hitos de duración cero. Anteriormente teníamos los hitos, es decir, siempre que establecíamos un hito en nuestro proyecto, para que el hito apareciera, poníamos una misma fecha de inicio y una misma fecha final y le dábamos una duración cero. Pero realmente la duración era de un día, porque era la unidad mínima de tiempo que teníamos. Ahora, básicamente, si nosotros ingresamos una duración cero, realmente va a ser un hito de duración cero. Bien, aquí voy a resaltar algo y es que fíjense que en esta cuadrícula que tengo resaltada en rojo va a aparecer un cero con un pequeño símbolo o una pequeña tilde. Básicamente lo que quisimos fue interpretar de la mejor manera sus planes. Si ustedes abren sus planes de proyecto y encuentran un hito con este símbolo, es decir, este cero con este pequeño símbolo, significa que no pudimos cambiar los hitos, porque si cambiábamos ese hito, su calendario se iba a modificar. Por ejemplo, muchas personas, debido a que la unidad mínima de tiempo era un día, muchas personas en sus planes de proyecto, en la columna de duración escribían menos un día. Si ese era el caso, es decir, si estaban intentando manejar los datos para que apareciera como una duración cero, y si encontrábamos un menos uno, en ese caso, ustedes van a encontrar el símbolo del cero con esa pequeña tilde o ese pequeño símbolo. Básicamente lo que queremos es que si ustedes encuentran este símbolo, vuelvan a sus planes y ajusten su calendario. No lo modificamos por ustedes porque hubiéramos modificado los cronogramas. Por el contrario, si encontramos en los planes de proyecto una duración cero, simplemente la dejamos así para que su calendario no se modificara. Básicamente es volver a revisar los planes de proyectos y si encontramos este hito con este símbolo o esta pequeña tilde, hacer los cambios de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Bien, otra de las mejoras en la comunidad de gestión de proyectos son las horas laborales. Esta función la teníamos anteriormente, pero estaba configurada que fueran 8 horas laborales. Ahora tenemos la posibilidad de modificarlo. De acuerdo a nuestros planes, podemos especificar que son 6 horas, 4 horas laborales. Más adelante, nuevamente, veremos un ejemplo de esto. Las horas laborales las podemos configurar a nivel de la cuenta o a nivel del plan o de la hoja. Si yo quiero cambiar la configuración a nivel de la cuenta, es el administrador de la cuenta quien debe hacer el cambio. Sin embargo, si yo quiero configurar los días laborales por hoja, yo lo puedo hacer de manera individual. Si quiero hacer la configuración en la cuenta, el administrador del sistema es quien debe hacer ese cambio. Bien, las horas laborales van a funcionar con la administración de recursos. Vamos a suponer que yo en este proyecto o en mi cuenta establezco que son 6 horas laborales por día. Y supongamos que tengo una persona asignada 100% a esa tarea. Esta tarea entonces va a tomar las 6 horas de trabajo. Básicamente la administración de recursos siempre va a tener en cuenta las horas laborales. Bien, y la ruta crítica, que definitivamente es una excelente función y es una función de la industria que ha estado por mucho tiempo y ya la tenemos disponible en Smartsheet.
Para aquellas personas que no están familiarizadas con el concepto, es muy simple. Básicamente, la ruta crítica nos va a ayudar a identificar las tareas más importantes, es decir, esas tareas que si de pronto se retrasan o algo pasa con esas tareas, van a afectar los plazos o el final de mi proyecto. Básicamente son las tareas en las cuales yo me tengo que enfocar si realmente quiero que los plazos se cumplan. Si yo quiero calcular la ruta crítica en mi proyecto, debo tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, las dependencias y la duración. Teniendo en cuenta la relación o las dependencias o los predecesores en mis tareas y la duración, yo voy a poder calcular la ruta crítica. Bien, otra de las mejoras que estuvimos en nuestro último lanzamiento es que ahora tenemos una función date only. Debido a que nosotros en la columna de duración ahora tenemos decimales y también podemos combinar unidades de tiempo, esta función es útil porque de pronto queremos calcular la duración sin tener en cuenta los decimales. Básicamente esta función nos va a permitir redondear el número de días sin tener en cuenta los decimales. Y es una función que muchas veces necesitamos cuando estamos haciendo nuestros cálculos. Bien, otro de los aspectos que tenemos es que tenemos unas barras de cumplimiento o de avance en las barras resumen. Si ustedes recuerdan, anteriormente las barras en el diagrama mostraban el progreso de las tareas o de las filas secundarias, pero no teníamos una barra resumen en la fila primaria. Ahora eso también lo tenemos nuevo y podemos ver simplemente la gráfica con el porcentaje de cumplimiento o con el avance por segmento, no solamente por tarea, sino por bloque o por segmento. Otro cambio es que tenemos una nueva interfaz de uso compartido. Básicamente sigue la misma función, pero ahora es mucho más simple, mucho más intuitiva y permite que compartamos de una manera mucho más fácil el trabajo en Smartsheet. Bien, y también tenemos una nueva función que es la función de acercar o de alejar. Básicamente es una función muy útil cuando estamos en un auditorio y queremos presentar ante muchas personas y de pronto queremos resaltar algo. Bien, vamos entonces a empezar con nuestra demostración. Vamos a ingresar a nuestra cuenta en Smartsheet. Y una vez aquí, lo que voy a hacer es que voy a ir a una plantilla que es la plantilla del proyecto básico con Gantt y dependencias. Y voy a utilizar esta plantilla para mi demostración. Bien, lo primero que quiero resaltar entonces en este momento son los hitos. Primero veamos que mi plantilla pues básicamente tiene el set de tareas con una fecha de inicio, una fecha final, el porcentaje de cumplimiento y la duración. Vamos primero entonces a resaltar los hitos, que es, es uno de los aspectos más importantes de nuestro lanzamiento. Fijémonos que en este caso aparece el 0 con la pequeña tilde o el símbolo del cual les hablé. Nuevamente, ¿qué significa esto? Significa que nosotros no pudimos ajustar ese hito a un hito verdaderamente de duración 0 porque hubiera cambiado el cronograma. Simplemente lo dejamos para que ustedes hagan los ajustes. Fíjense que en este momento tenemos esta fecha del 9 del 10, pero si yo modifico este hito y le pongo una duración 0, cambia al 8. Es muy importante que todos ustedes revisen los planes de proyecto y cambien los hitos a realmente de duración 0, es decir, que ingresen el 0. ¿Por qué es muy importante? Porque en un futuro vamos a poder tener en los informes los diagramas de Gantt,
pero solamente vamos a poder ver realmente los hitos de duración cero, es decir, los hitos que ya han sido convertidos y que no tienen ese pequeño símbolo o esa pequeña tilde. Eso es lo primero que quiero resaltar frente a los hitos. Bien, vamos ahora a la columna de duración. Y como les decía, simplemente encontramos una unidad asociada, una unidad de tiempo asociada. Por ejemplo, si me quiero referir a 2 semanas, simplemente escribo, vamos a poner aquí 2 semanas, y básicamente mis días se van, mi columna primaria, mi fila primaria se va a autocompletar. Podemos también utilizar combinaciones de tiempo. Supongamos que esta duración, esta tarea dura 4 horas, 50 minutos. Ahí también lo puedo hacer, puedo utilizar diferentes unidades de tiempo y simplemente voy a encontrar decimales en mi fila primaria. Nuevamente, si nosotros queremos hacer algún cálculo que no tenga en cuenta los decimales, vamos a utilizar la función dateOnly, que va a ser muy importante cuando vamos a hacer estos cálculos. Bien, podemos también incluso hablar de minutos o de segundos. Lo importante aquí es que tengamos en cuenta cómo nos vamos a referenciar a cada unidad. Si es semanas, voy a utilizar SEM. Si es días, utilizo D. Si es minutos, utilizo la M. Pero de igual manera en el centro de ayuda encontramos un artículo que nos muestra exactamente cómo hacer referencia a cada unidad de tiempo. Bien, miremos ahora el porcentaje de cumplimiento. Algo que quiero resaltar aquí, voy a agrandar este diagrama y les voy a mostrar. Anteriormente teníamos las barras por las tareas, mostrando siempre el progreso o el cumplimiento, pero no teníamos la barra de arriba, es decir, la barra de resumen. Básicamente vamos aquí a aumentar el porcentaje y lo que voy a encontrar es que mi barra de resumen, vamos a modificar aquí, el 80, me va a ir mostrando esa barra que es también una función muy valiosa porque antes solamente lo podía ver por tareas. Modifiquemos aquí el porcentaje y vamos viendo cómo la barra de resumen se va aumentando. Bien, otra de las funciones de las que estaba hablando es la función de alejar o de acercar. Muy útil esta función y muy fácil. Lo que voy a hacer es que voy a presionar control más. Vamos a modificar aquí esto y simplemente control más. Presiono control más o presiono control menos. Básicamente, ideal si yo estoy presentando en un auditorio y quiero que las personas tengan acceso o que se puedan enfocar a una parte de mi proyecto, simplemente acerco y alejo, control más o control menos. Bien, vamos a ver ahora las horas laborales. Bien, para ir a las horas laborales, recuerden que lo primero que debemos hacer es ir al diagrama, a la configuración del proyecto. Bien, para que yo vea o pueda configurar las horas laborales, debo tener las dependencias habilitadas. Es decir, fíjense que si yo marco esta casilla, no voy a poder ver las horas laborales. Para eso siempre tengo que marcar la casilla. Vamos a enfocarnos entonces en esta tarea. Enfoquémonos en esta tarea que en este momento tiene una duración de 16 horas. Y démonos cuenta que tiene una fecha de inicio del 6 y una fecha final del 8. Bien, vamos de nuevo a la configuración del proyecto y vamos a días laborales. De manera predeterminada, nuestras horas laborales siempre van a ser 8. Es decir, si yo no modifico esto, siempre voy a encontrar 8 en esta casilla. Pero supongamos
que voy a hablar de 6. Modifiquemos estos días y vamos a dar clic en aceptar. Nuevamente en aceptar. Bien, como nos damos cuenta, esta tarea cambió. Tiene la misma duración de 6 horas, pero ahora básicamente está tomando 2 días y medio. Es decir, anteriormente tenía 8 horas laborales, es decir, tomaba 2 días, 8 días laborales, 8 horas laborales cada día. Pero al modificar y especificar que solamente estoy trabajando 6 horas, esta misma tarea ahora va a tomar 2 días y medio. Me voy a acercar a la barra y si nos damos cuenta, esta es la tarea que dura 16 horas, termina básicamente en la mitad del jueves. Está tomando martes, miércoles y la mitad del jueves. Es decir, tenemos un poco de espacio para otra tarea. Quiero hacer aquí una aclaración. Si ustedes me dicen que una tarea dura 4 días, Smartsheet no reconoce si son 6 horas laborales, 8 horas laborales o 12 horas laborales. Pero si ustedes me hablan en horas, es decir, si me dicen que una tarea dura 16 horas, en ese caso, Smartsheet sí va a tener en cuenta las horas laborales y calcula, de acuerdo a esas horas laborales, cuánto tiempo necesito para completar esa tarea. Pero si yo especifico mis tareas en días, Smartsheet en ese caso no reconoce las horas laborales. Si digo que una tarea dura un día independientemente si son 4, 5 o 6 horas laborales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos entonces ahora a hablar del tiempo transcurrido. Como les decía, el tiempo transcurrido es una función muy útil. De pronto no funciona para todas las personas, pero es algo que quiero resaltar. El tiempo transcurrido básicamente lo que hace es ignorar el calendario, los fines de semana o las horas laborales. Vamos a suponer que yo trabajo en la construcción y que estoy en un proyecto de pintar una casa. Vamos a suponer que estoy pintando las paredes de esa casa y que una vez ya las he pintado, necesito 2 días para que la pintura se seque. Es decir, en ese caso, esa tarea específica, no importa si sucede dentro del fin de semana o si excede las horas laborales. Ahí es muy valioso utilizar el tiempo transcurrido. Cuando lo quiero usar es muy sencillo y como les decía nuevamente, está localizado. Básicamente lo que voy a hacer es ingresar una T antes de la duración y de esa manera va a ignorar el calendario. Es decir, si esa tarea se encuentra frente a un sábado o a un domingo, no va a tener ningún problema y va a ocurrir dentro del calendario. Es decir, esta tarea, una vez tenga la T o haga referencia al tiempo transcurrido, no va a afectar el progreso de mis tareas. Nuevamente, es una función muy útil, sobre todo para ciertas industrias. Bien, algo también que quiero resaltar es que cuando estamos hablando de duración parcial, es decir, si en un día tengo 2 tareas, cada tarea de 4 horas, básicamente lo que quiero decir es que puedo hacer las 2 tareas en el mismo día. Supongamos que mi día laboral es de 8 horas y tengo 2 tareas cada una de 4 horas, significa que puedo hacer esas 2 tareas el mismo día. No significa que una tarea empieza a las 8 y la otra tarea empieza a las 12. Es decir, no hablo de las horas del día, hablo que puedo hacer esas 2 tareas en un mismo día siempre y cuando se ajuste a las horas laborales de mi proyecto o de mi cuenta. Bien, vamos entonces ahora a la ruta crítica. Voy a guardar aquí mis cambios y vamos a ver cómo funciona la ruta crítica. Vamos a encontrar un icono en el diagrama de Gantt.
Básicamente, lo único que tengo que hacer es presionar ese icono. Inmediatamente se van a resaltar las tareas más importantes en las cuales me debo enfocar para cumplir con el calendario o los plazos de mi proyecto. La ruta crítica siempre está determinada por los predecesores o la duración. Vamos a suponer, modifiquemos algo en el proyecto. Supongamos que esta tarea depende de la tarea 9 y fíjense que aparece ahora una tarea señalada en la ruta crítica que anteriormente no estaba. Si modificamos la duración, modifiquemos por ejemplo esta duración y puede también ocurrir algún tipo de cambio. Básicamente, de acuerdo a mis predecesores y a la relación que yo establezco en mis tareas y a la duración, voy a resaltar mi ruta crítica. Cada cambio que yo genere en mi cuadrícula va a modificar mi ruta crítica. Muy sencillo, presionamos el botón y Smartsheet automáticamente lo va a calcular por mí. Bien, y por último, lo que quiero mostrar es que tenemos una nueva interfaz de uso compartido. Funciona exactamente igual. Vamos a la pestaña de uso compartido y lo que vamos a encontrar ahora es que este diálogo es totalmente diferente. Simplemente ingreso el nombre del colaborador y ahora vamos a encontrar al lado las opciones de permiso. El administrador, el editor que puede o no compartir la hoja con otras personas y el observador. Y encuentro la opción para escribir el mensaje. Mucho más fácil, mucho más simple de usar. Y una vez yo quiero cambiar los permisos, simplemente selecciono el colaborador y cambio el tipo de permiso que le quiero dar a esa persona. Ese también es otro de los cambios que realizamos recientemente y que estuvo disponible en nuestro último lanzamiento, pero sigue funcionando de la misma forma. Bien, esas son básicamente las funciones que estuvieron disponibles en nuestro último lanzamiento y que queríamos resaltar en nuestro seminario el día de hoy. Ya tenemos muy poco tiempo, pero vamos entonces a darle espacio a las preguntas. Me pueden empezar a escribir las preguntas en este momento. Y nuevamente tenemos mucha asistencia el día de hoy, sin embargo, las preguntas que no se puedan contestar se van a contestar a través del correo electrónico. Bien, tengo una pregunta. ¿Cómo establezco la ruta crítica? Lo primero que debo hacer es establecer mis tareas y establecer la jerarquía en mi proyecto. Después yo simplemente voy a establecer los predecesores, es decir, qué tipo de relación existe entre mis tareas. Con base en los predecesores y en la duración, mi ruta crítica se calcula automáticamente. Yo no debo hacer nada más, simplemente ingresar predecesores e ingresar la duración por cada una de las tareas. Una vez yo tenga esos dos datos, presiono el nuevo icono y la ruta se calcula automáticamente. Cualquier cambio va a modificar esta ruta crítica. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Bien, me preguntan, ¿puedo especificar las horas laborales por persona? No. Yo puedo configurar las horas laborales por hoja o por cuenta. No lo puedo hacer por recursos. Es decir, yo no puedo especificar que Margarita trabaja 4 horas y que Alexandra trabaja 5. Lo puedo hacer a nivel general. Nuevamente, lo puedo hacer por hoja de proyecto o lo puedo hacer por cuenta. Si quiero hacer un cambio en la configuración de mi cuenta, la persona que debe hacer el cambio es el administrador de la cuenta. Bien, me preguntan cómo se puede configurar una barra de resumen. Recuerden que las barras resumen o las filas primarias nunca se pueden modificar. Una vez yo he establecido
las jerarquías en mi proyecto, yo no puedo modificar la fila primaria. Fíjense, en este momento voy a intentar modificar una fila primaria y básicamente no me deja porque he establecido jerarquías. La fila primaria siempre se va a calcular automáticamente. Quiero que en este momento miren la barra, lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si yo completo aquí o aumento? Simplemente la barra de resumen va aumentando. No hay manera de configurar manualmente una barra de resumen. La barra de resumen o la fila primaria siempre se va a calcular automáticamente. Bien, me preguntan nuevamente, ¿cómo especificar el tiempo transcurrido? El tiempo transcurrido, por ejemplo, eh, hay tareas en que pueden ocurrir durante un fin de semana o más allá de las horas laborales y no van a afectar mi calendario. Recuerden que una vez yo establezco los predecesores, si algo cambia o cualquier tarea se retrasa 1 o 2 días, ese retraso va a empujar o va a demorar mi fecha final. Sin embargo, hay tareas específicas que no es necesario que miren el calendario. El mejor ejemplo que puedo dar es nuevamente el de la pintura. Estamos trabajando en la construcción y es el día viernes y pinté todas las paredes de la casa. De pronto los constructores no trabajan sábado y domingo. Sin embargo, yo no puedo empezar a trabajar en la próxima etapa de la construcción hasta que la pintura no se haya secado. Pero esa pintura se puede secar durante el fin de semana, es decir, tiempo transcurrido. Esa tarea, quiero que esa tarea específicamente no mire el calendario. Si yo no hablo de tiempo transcurrido, esa tarea de viernes pasa a lunes, es decir, omite el fin de semana. Pero como simplemente la pintura se está secando, puede ocurrir durante ese fin de semana y es ahí donde hablo del tiempo transcurrido. Muchos de los gerentes de proyecto no lo utilizan, pero es una función muy útil y es muy valioso que ya la tenemos disponible. Me preguntan si este video lo vamos a enviar por correo. Sí lo vamos a estar enviando para que las personas puedan repasar nuevamente las funciones. Bueno, tengo tiempo para 1 o 2 preguntas más. Me preguntan, ¿puedo asignar una tarea a una o más personas? Absolutamente. Yo puedo asignar las tareas a diferentes personas. Por ejemplo, cuando una compañía o un grupo tiene un plan empresarial o un plan de equipo, yo tengo acceso a la administración de recursos. Supongamos que yo trabajo, mi compañía trabaja 6 horas laborales y tengo 2 personas, la misma persona asignada a múltiples tareas. De acuerdo a esas horas laborales y a la carga de esa persona, yo podría ver si una persona está sobreasignada. Yo puedo asignar múltiples tareas a la misma persona y no pasa nada. Sin embargo, si tengo la administración de recursos, yo podría ver si esa persona está sobreasignada o no a una tarea. Pero puedo asignar las tareas a la misma persona, sí. Y si tengo la administración de recursos, ya después me ayuda a ver de manera más integral lo que está pasando con esa persona. Bien, vamos a ver. Nuevamente, me preguntan que si pueden configurar horas de trabajo por día. Lo hacemos, pero por proyecto, no por persona. Eso es supremamente importante que lo tengamos claro. Especifico que en este proyecto trabajo 6 horas al día. No puedo especificar que María trabaja 4, que Ana María trabaja 2 y que Juan trabaja 5. Eso no lo puedo hacer. Vamos a ver. Si puedo configurar 8 horas laborales del lunes a viernes y 5 horas
en el sábado. No, en este momento no lo podemos hacer. Existe solamente una manera para configurarlo, pero es a nivel general. No podemos hacer ese tipo de especificación. Para las personas que me están preguntando sobre la función date only, básicamente es una función que calcula la duración sin tener en cuenta los decimales. Ahora a las personas que me están preguntando, les voy a enviar un artículo que muestra básicamente cómo utilizar las funciones, pero funciona exactamente como la función de Children Only y básicamente empiezo a escribir la función y no me va a tener en cuenta los decimales. Bien, infortunadamente no tengo tiempo para más preguntas el día de hoy. Lo que voy a hacer es que voy a intentar resolver todas las preguntas a través del correo electrónico. A todos muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Quiero recordarles algo y es que tenemos en Smartsheet un centro de ayuda muy valioso que básicamente nos va a ayudar a ampliar un poco más la información del día de hoy. En nuestro blog van a poder encontrar un artículo sobre la ruta crítica, la duración en minutos, horas y semanas. Y también recuerden que tenemos diferentes artículos, tutoriales e información sobre nuestras plantillas. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con soporte enviando nuestras preguntas o nuestras opiniones. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter e invito a todos a que hagan parte de nuestro foro de usuarios de Smartsheet en español que tenemos en LinkedIn. A todos muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Sé que hay muchas preguntas. Trataremos de contestarlas a través del correo electrónico. Les voy a pedir en este momento que me ayuden a contestar una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Voy a poner la encuesta en este momento. A todos muchísimas gracias por asistir y que tengan un feliz día.